En esta experiencia de aprendizaje estamos desarrollando cómo la actividad física y el hábito alimenticio adecuado, libre de contaminación, ayuda en el cuidado de la salud. Sí, profesor. En el programa de CIT hemos analizado una situación sobre el equilibrio de la temperatura corporal al practicar una actividad física. Luego se ha identificado y analizado la pregunta de indagación, las variables y se ha planteado una hipótesis. Se ha fundamentado que la actividad física nos ayuda a evitar enfermedades de sobrepeso, obesidad y males cardiovasculares. Así es, Lucía. La actividad física es esencial para cuidar nuestra salud. Es por ello que hoy vamos a aprender a emplear el método gráfico y procedimientos matemáticos más convenientes al determinar el área del espacio para la actividad física utilizando la función cuadrática y plantear conclusiones sobre la importancia de la actividad física en la salud familiar. ¡Ah, qué interesante! Entonces, ¿cuál es el nombre del programa de hoy? El programa de hoy se denomina Empleamos procedimientos al determinar la función cuadrática del área del espacio para la actividad física y formulamos conclusiones sobre la salud familiar. Me parece muy interesante, ya que comprenderemos la importancia de realizar actividad física y formularemos conclusiones para promover el cuidado de la salud en la familia. Entonces, invito a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria a estar muy atentos durante el desarrollo de este programa. ¿Qué situación problemática se ha analizado en el programa anterior de matemática? Fue sobre María. Ella ha visto la necesidad de informarse sobre la importancia de realizar actividad física para cuidar su salud, luego adecuar un espacio en su casa para realizar la actividad física. Muy bien, Lucía. ¿Qué más nos puedes comentar, Miguel? El espacio que María ha adecuado tiene una forma rectangular y lo ha delimitado con una cuerda de 20 metros, donde los lados del ancho y del largo deben medir 20 metros. Claro que sí, Miguel. La relación que se ha establecido entre los datos y el área lo ha representado con la siguiente manera. F de x es igual a menos 2x al cuadrado más 20x. María, luego de haber obtenido la representación algebraica, se plantea las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo determinar el área máxima del espacio para realizar diferentes actividades físicas? ¿Qué conclusiones puedo plantear sobre la utilidad de la función cuadrática al calcular el espacio para las actividades físicas y cuidar la salud familiar? Miguel, Lucía y estudiantes que nos escuchan, ¿cómo podemos ayudar a María? Podemos determinar el área con la expresión algebraica que hemos obtenido. Claro, Miguel. Emplearemos el método gráfico y procedimientos matemáticos para determinar el área del espacio para la actividad física utilizando la función cuadrática. Lucía, la expresión f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 20x. ¿Qué tipo de función será? Yo pienso que una función es cuadrática porque el exponente de la variable x es 2. Así es, la expresión f de x menos 2x al cuadrado más 20x es una función cuadrática y representa el área del espacio para realizar la actividad física. No se olviden de tomar nota en sus cuadernos. La forma general de una función cuadrática es
la función f de x es igual a que se multiplica por x al cuadrado más bx más c, donde los coeficientes a, b y c son números reales. A es el coeficiente del término cuadrático y debe ser diferente de 0. B es el coeficiente del término lineal y C es el término independiente. Profesor, entonces A es igual a menos 2, B es igual a 20 y ¿cuánto es el valor de C? Buena pregunta, Miguel. La función cuadrática f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 20x representa el área del espacio para la actividad física, donde el coeficiente del término cuadrático a es igual a menos 2. El coeficiente del término lineal b es igual a 20 y el coeficiente del término independiente c es igual a 0. Lucía, ¿cómo representarías gráficamente una función cuadrática? ¿Una función cuadrática? No sé, profesor. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Si a es mayor que 0, es decir, positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. Si a es menor que 0, es decir, negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo. Profesor, ¿qué es una parábola? Ajá, una parábola, Lucía, es una curva abierta respecto de un eje y que todos sus puntos están a la misma distancia del foco, que es un punto, y de la directriz, que es una recta perpendicular al eje. Sus elementos son: foco es el punto fijo y se representa por una F mayúscula. Directriz es una recta D. Parámetro es la distancia del foco a la directriz y se designa por la letra P. Eje es la recta E perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Vértice es el punto B de intersección de la parábola con su eje. Radiovector es un segmento R mayúscula que une un punto cualquiera de la parábola con el foco. A ver si entendí. Una parábola es una curva abierta que todos sus puntos están a la misma distancia del foco, F, y la directriz D. Sus elementos son foco, directriz, parámetro, eje, vértice y radiovector. Excelente, Miguel. Ahora vamos a determinar las coordenadas del vértice B de la parábola. Las coordenadas se representan por el par ordenado H, K y se determina mediante las siguientes expresiones. El primer elemento del par ordenado se calcula. H es igual a menos B sobre 2A. Recordemos que A es menos 2 y B es igual a 20. Profesor, entonces H va a ser igual a menos 20 sobre 2 por menos 2. H va a ser igual a menos 20 sobre menos 4. Dividiendo, H va a ser igual a 5. Muy bien, Lucía. H es igual a 5. Que representa la medida del lado del espacio para la actividad física. Ahora calculemos el segundo elemento del par ordenado, mediante la siguiente expresión. K es igual a menos B al cuadrado más 4 por A por C sobre 4A. Miguel, ¿cuánto será el valor de K? Debemos tener en cuenta que A es igual a menos 2,
B es igual a 20 y C es igual a 0. Entonces, K es igual a menos 20 al cuadrado más 4 por menos 2 por 0 sobre 4 por menos 2. Desarrollando por partes, menos 20 al cuadrado es igual a menos 400. 4 por menos 2 por 0 es igual a 0. 4 por menos 2 es igual a menos 8. Entonces nos queda que K es igual a menos 400 más 0 sobre menos 8. Operando resulta que K es igual a 50. Muy bien, Miguel. Entonces K es igual a 50. Representa la medida del área del espacio para la actividad física. La coordenada del vértice de la parábola es 5,50. ¿Hacia dónde se abre la parábola? Si A es igual a menos 2 es menor que 0, entonces la parábola se abre hacia abajo. Claro que sí, Lucía. Qué bueno que está quedando claro. Entonces, todas y todos grafiquen un plano cartesiano. Luego, en el eje X, enumeren desde 0 hasta 10. Y en el eje Y, enumeren desde 0 hasta 50. ¿Qué tal? ¿Ya lo tienen? Sí, profesor. ¡Excelente! Ahora ubiquen el punto 5,50. Recuerden, 5 corresponde al eje de las X y 50 al eje de las Y. Luego nombren el punto con la letra V mayúscula, que viene a ser el vértice. ¿Ya ubicaron el punto? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a pedir a Lucía que nos ayude a recordar los valores del lado y del área que hemos hallado en el programa anterior de matemática. De acuerdo a los valores que hemos hallado son: X es la medida del lado y es la medida del área. Si X va a ser igual a 1, entonces Y va a ser igual a 18. Si X va a ser igual a 2, entonces Y va a ser igual a 32. Si X va a ser igual a 3, Y va a ser igual a 42. Si X va a ser igual a 4, Y va a ser igual a 48. Si X va a ser igual a 5, Y va a ser igual a 50. Si X va a ser igual a 6, Y va a ser igual a 48. Si X va a ser igual a 7, Y va a ser igual a 42. Si X va a ser igual a 8, Y va a ser igual a 32. Si X va a ser igual a 9, entonces Y va a ser igual a 18. Gracias, Lucía. Estos valores vamos a graficar en el plano cartesiano. El primer punto es la intersección cuando X es igual a 1, que es la medida del lado, y Y 18, que es la medida del área. Del mismo modo, para el segundo punto, cuando X es igual a 2, que es la medida del lado, y Y es igual a 32, que es la medida del área. Ya lo entendí, profesor. El tercer punto será la intersección, cuando X es igual a 3 y Y es igual a 42. Claro, Miguel. Así sucesivamente hasta identificar todos los puntos. ¿Qué tal? ¿Ya lograron ubicar todos los puntos? Sí, profesor. Se ha formado 9 puntos. Uno de los puntos, profesor, coincide con el vértice. Es correcto, Miguel y Lucía. Ahora, unan los puntos con una línea. ¿Qué les ha resultado al unir los puntos? Ah, es una línea curva que se abre hacia abajo. Entonces podemos concluir que la gráfica de la función f de x, que es igual a menos 2x al cuadrado más 20x, es una parábola que se abre hacia abajo. Profesor, la gráfica se abre hacia abajo,
porque A es igual a menos 2 y es menor que 0. Así es, Miguel. Observando la gráfica, ¿cuál es el punto más alto de la gráfica? El punto más alto de la gráfica es el vértice, que es 5,50. Miguel, ¿cómo interpretas el vértice 5,50? A ver, 5 corresponde al eje de las X y representa la medida de un lado. 50 corresponde al eje de las Y, representa la medida del área. Como es el punto más alto de la gráfica, pienso que el lado y el área deben tomar su máximo valor. Claro, Miguel. Entonces podemos concluir que la medida máxima del área del espacio para realizar la actividad física es 50 metros cuadrados. Las medidas de las longitudes para el área máxima del espacio son de ancho 5 metros y de largo 10 metros. Profesor, ¿y cuál es el área mínima del espacio? Ajá, interesante tu pregunta, Lucía. A ver, observando el gráfico, ¿cuál creen que puede ser el área mínima del espacio para realizar actividad física? ¿Puede ser 0 metros cuadrados o menos 10 metros cuadrados? Para que el área sea 0 metros al cuadrado, un lado debe medir 0 metros. Entonces, no sería posible hacer ninguna actividad física, porque no existiría el área. Profesor, tampoco puede ser menos 10 metros al cuadrado, porque el lado de un espacio no puede medir menos 5 metros o menos 2 metros. Por lo tanto, el área de un espacio no puede ser negativa. Interesantes sus puntos de vista, Miguel y Lucía. ¿Qué pasaría si el ancho del rectángulo fuera 0,50 metros y el largo 19 metros y el área es 9,5 metros cuadrados? ¿Sería posible hacer alguna actividad física en este espacio? El espacio es muy reducido y no nos permitirá hacer las diferentes actividades físicas, solo caminar. Por eso es importante que el espacio sea el más grande posible. Profesor, en la gráfica se observa que la mayor área es 50 metros al cuadrado. Como la parábola se abre hacia abajo, nos señala que el área puede tomar valores menores que 50 metros al cuadrado. Por ejemplo, 42 metros al cuadrado, 32 metros al cuadrado, 18 metros al cuadrado. Tiene razón, Lucía. El área máxima del espacio para realizar actividad física es 50 metros cuadrados. En este espacio, María puede realizar diferentes actividades físicas para cuidar su salud. Por ejemplo, carreras breves e intensas, hacer abdominales que ayudan a los músculos y a los huesos a mantenerse fuertes, caminar, montar en bicicleta, bailar, entre otros, que ayudan a mantener en forma el corazón, los pulmones y el sistema circulatorio. Se ha planteado conclusiones a partir del área del espacio que se ha determinado haciendo uso la función cuadrática. Estas conclusiones se considerarán en el plan de mejora para cuidar la salud. Lucía, ¿qué aprendimos en este programa? Aprendimos a emplear el método gráfico y los procedimientos matemáticos para determinar el área del espacio donde se realiza la actividad física, utilizando una función cuadrática. Luego, hemos planteado conclusiones sobre la utilidad de la función cuadrática al determinar el área del espacio para realizar la actividad física y su importancia de la salud física familiar. Lucía, ¿cuál es la evidencia de aprendizaje?
La evidencia del aprendizaje son conclusiones que hemos planteado sobre la utilidad de la función cuadrática para determinar el área del espacio donde se van a realizar actividad física y su importancia de la salud física familiar. Te invito a reflexionar respecto a tu aprendizaje a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Crees que lo que aprendiste hoy te servirá en tu vida cotidiana? ¿Y en qué situaciones? Para seguir afianzando tu aprendizaje, invito a los estudiantes del tercer grado a resolver la ficha de autoaprendizaje Matemática 3, ficha de autoaprendizaje 7, numerales del 6 al 9, páginas 52 al 54. A los estudiantes del cuarto grado, resolver la ficha de autoaprendizaje de Matemática 4, ficha de autoaprendizaje 7, numerales del 4 al 7 y las páginas del 52 al 54. Agradecemos la participación de Lucía y Miguel. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Hasta la próxima. Chao.